11:42 de la noche. 29 de abril de 1945. El prisionero llevaba 40 minutos en silencio. El capitán Georgi Zurablev, 29 años, hijo de un ferroviario siberiano, metió la mano despacio en el bolsillo interior de su uniforme y sacó una fotografía en blanco y negro. Un hombre joven. Uniforme soviético. La sonrisa de alguien que todavía no sabe lo que le espera. La colocó sobre la mesa entre los dos hombres. Boca abajo. No como amenaza. No como súplica. Por una razón que ninguno de los hombres en ese edificio, y casi ningún historiador en las décadas siguientes, entendería completamente hasta que los archivos soviéticos abrieron en el año 2003. Volveremos a eso. Porque cuando lo entiendan, no van a olvidarlo. En algún lugar bajo las calles destrozadas de Berlín, a menos de 2 kilómetros de esa vela encendida, Adolf Hitler seguía con vida, escondido en un búnker cuya ubicación exacta había eludido durante 6 días completos a 3 equipos de inteligencia soviética, equipos con mapas aéreos, con prisioneros capturados, con la maquinaria completa del aparato de espionaje más temido del mundo. Ninguno lo había encontrado. Zurablev tenía 8 minutos. No por las bombas. No por los disparos en la calle de afuera. Sino porque arriba, en el piso superior de ese mismo edificio en ruinas, un coronel del NKVD llamado Brantov llevaba 15 minutos esperando que expirara el plazo de jurisdicción, y cuando expirara, el prisionero dejaría de ser de Zurablev. Para siempre. Brantov tenía métodos documentados que Zurablev se había negado a usar, métodos que producían confesiones que decían exactamente lo que el interrogador quería oír y nada más. 8 minutos para encontrar lo que 6 días no habían podido revelar. La vela ardía. El prisionero no levantaba la vista. Y sobre la mesa, boca abajo, la fotografía de un hombre muerto llamado Pavel. Suscríbanse ahora, porque lo que este hombre hace en los próximos 8 minutos va a cambiarles la forma de entender qué es realmente el valor. Para entender lo que ocurrió en esa habitación, primero hay que entender quién era el hombre sentado en ella. Georgi Zurablev nació en 1916 en Novosibirsk, una ciudad construida sobre permafrost y determinación, donde el invierno dura 8 meses y los hombres aprenden desde niños a leer el clima en la cara de los demás antes de que abran la boca. Su padre tendía vías de ferrocarril. Su madre murió cuando Georgi tenía 7 años. No había dinero para libros. Casi no había dinero para comida. Creció entre hombres que hablaban poco y observaban mucho. Eso no es un detalle menor. Es toda la historia. Fue reclutado por el SMERS, el Servicio de Contrainteligencia Militar Soviético, cuyas siglas significaban literalmente Smерть-Spionam, muerte a los espías, no por su lealtad ideológica, aunque era leal, sino por algo que su comandante describió en un informe de 1943 con una frase que los archivos conservan hasta hoy. Este hombre escucha las mentiras como otros escuchan la música. No era torturador. No era ideólogo. Era, en el sentido más preciso de la palabra, un lector de seres humanos. En febrero de 1943, su hermano menor Pavel, 24 años, el único familiar que le quedaba, murió en Stalingrado durante los últimos días de la batalla más larga y sangrienta de toda la guerra. Zurablev recibió la notificación 3 semanas después en un papel doblado en 4. No pidió permiso para ausentarse. No habló de ello con sus superiores. Metió la fotografía de Pavel en el bolsillo interior de su uniforme. Cuando alguien preguntaba por qué la llevaba, respondía siempre lo mismo. Para que él pueda ver el final. 2 años después, ese final estaba a menos de 2 kilómetros. Pero todavía no lo habían encontrado. Y aquí, antes de volver a esa habitación con la vela encendida, necesitan entender por qué encontrarlo era tan difícil. Porque la respuesta no es la que la mayoría de la gente espera. No era un problema de geografía. Era un problema de arquitectura. En unos minutos van a entender exactamente qué significa eso, y por qué ningún mapa aéreo del mundo podría haberlo resuelto. Desde el 23 de abril, el equipo de Zurablev llevaba 6 días moviéndose por los escombros de Berlín con una misión que Stalin había comunicado sin ambigüedades a través de la cadena de mando, encontrar al Führer, vivo o muerto, antes que los americanos. La guerra en Europa estaba en sus últimas horas. Lo que estaba en juego ya no era militar. Era político. Era el derecho a decir, nosotros fuimos los que llegaron primero. 3 equipos de inteligencia soviética habían capturado prisioneros con información sobre el búnker.
3 equipos habían obtenido confesiones. Las 3 confesiones apuntaban a 3 ubicaciones distintas. Y aquí está la parte que desconcierta a todos los que estudian este caso. Cada una de esas confesiones era perfectamente consistente, perfectamente detallada. Los prisioneros sabían los nombres correctos, las designaciones correctas, los procedimientos correctos. No sonaban como hombres que inventaban bajo presión. Sonaban como hombres que decían la verdad. Pero las 3 ubicaciones eran falsas. No eran errores. Eran una operación. Alguien dentro del círculo más cerrado del régimen había entrenado a múltiples oficiales para recitar versiones distintas del mismo relato fabricado, suficientemente plausible para resistir el primer nivel de interrogación, suficientemente divergente entre sí para consumir tiempo soviético mientras el círculo interno ejecutaba su plan final. Era desinformación sistematizada. Y había funcionado durante 6 días completos. Pero aquí, y esto es importante, los mapas no estaban completamente equivocados. El búnker estaba aproximadamente donde todos suponían, bajo el jardín de la Cancillería del Reich, en el subsuelo del centro de Berlín. Las coordenadas generales eran casi correctas. Lo que ningún mapa aéreo podía revelar, lo que ninguna confesión obtenida hasta ese momento había producido porque la mayoría de los prisioneros genuinamente no lo sabían, era algo mucho más específico. La entrada. No la entrada principal. La entrada real. La diferencia entre esas 2 palabras es la diferencia entre 6 días de fracaso y 8 minutos de éxito. Volveremos a eso. Porque entenderla requiere entender primero cómo fue construida, y eso solo lo sabía una persona muy pequeña dentro de una organización muy grande. El 29 de abril, a las 17 horas, el equipo de Zurablev capturó a ese hombre. Sin saber que lo era. Lo encontraron escondido bajo montones de correo que nadie había recogido desde hacía semanas. Vestía uniforme de oficial de señales de las SS, pero sin insignias. Procedimiento estándar, las SS habían ordenado a sus oficiales eliminar toda identificación visible para dificultar la captura. Llevaba un maletín de cuero. El maletín estaba vacío. No vacío como si nunca hubiera contenido nada. Vacío como si alguien lo hubiera vaciado esa misma tarde, con cuidado, completamente, sin dejar ningún rastro de lo que había llevado dentro. Ese detalle no pasó desapercibido para Zurablev. Un oficial que destruye su documentación es un oficial que sabe que puede ser capturado. Un oficial que lleva un maletín vacío es un oficial que todavía no ha decidido exactamente qué hacer. Hay algo en ese hombre, pensó Zurablev, que todavía está en negociación consigo mismo. Ese pensamiento, esa lectura de un objeto vacío, era exactamente el tipo de observación para la que Zurablev había sido reclutado. Durante las primeras 2 horas, el prisionero respondió con la misma historia que los 3 anteriores. Coordenadas ligeramente distintas. Detalles ligeramente distintos. Pero la misma arquitectura de mentira, construida para resistir exactamente el nivel de presión que el Smers aplicaba normalmente. El intérprete de Zurablev, un sargento llamado Dmitri, cuya principal debilidad profesional era una simpatía mal controlada hacia los hombres que interrogaba, traducía con demasiada suavidad. Redondeaba las respuestas. Suavizaba los bordes de las preguntas. Zurablev lo escuchaba trabajar y pensaba, este hombre no me está ayudando. Pero en ese momento no era el intérprete quien le preocupaba. Era las manos. Los callos de un oficial de comunicaciones de las SS se forman en las yemas de los dedos, del trabajo con equipos de radio, con códigos, con teclados. Los callos de este hombre estaban en el borde de la palma. En el músculo que trabaja cuando se sostiene un lápiz durante horas. Durante años. Todos los días de una vida profesional construida alrededor de una mesa de dibujo. No era un oficial de señales. Zurablev no dijo nada. Archivó la observación. Y esperó el momento correcto para usarla. Ese momento llegó a las 23 horas y 15 minutos, cuando los pasos de Brantov resonaron en las escaleras del piso superior. El coronel Alexei Brantov del NKVD no era un hombre de matices. En el sistema de inteligencia soviético de 1945, el NKVD y el Smers operaban en el mismo espacio con jurisdicciones que se solapaban y una rivalidad institucional que a veces producía resultados y a veces producía desastres. Brantov representaba la filosofía del NKVD en su forma más directa: la información existe, el prisionero la tiene, y hay métodos para transferirla de uno al otro que no requieren paciencia ni sutileza.
Los archivos documentan lo que esos métodos produjeron en los 3 prisioneros anteriores. Confesiones completas. Detalladas. Inútiles. Brantov llegó al edificio con una orden firmada que le otorgaba jurisdicción sobre todos los prisioneros de alto valor en ese sector si los interrogatorios activos no producían resultados verificables dentro de las 6 horas posteriores a la captura. El prisionero llevaba exactamente 6 horas en custodia de Zurablev. Brantov subió al piso superior. Dejó a uno de sus hombres en el descansillo y le comunicó a Zurablev a través de la puerta, con la economía verbal de alguien que ya ha tomado la decisión y solo está cumpliendo el procedimiento de notificación, 30 minutos. Después, el traslado sería efectivo. Zurablev cerró la puerta. Ahora bien, hay algo que necesitan saber en este punto, porque cambia completamente cómo se entiende lo que viene después. Zurablev no hablaba alemán. El prisionero no hablaba ruso. El intérprete había sido enviado a descansar 20 minutos antes. En términos convencionales de interrogatorio, con 30 minutos de plazo, sin idioma común, sin intérprete, sin documentación del prisionero, esto era clínicamente imposible. No había manual operativo del SMERS que describiera cómo extraer información de alta precisión en esas condiciones. Pero Zurablev no estaba pensando en manuales. Estaba pensando en un maletín vacío. En callos en el lugar equivocado. En un hombre que todavía, después de 6 horas, seguía en negociación consigo mismo. Y estaba pensando en la fotografía en su bolsillo. Primero tenía que escuchar. Y lo que escuchó en los siguientes 25 minutos es la parte de esta historia que los historiadores encuentran más difícil de explicar, porque no hay ningún manual, en ningún idioma, que lo describa. Lo que resulta más desconcertante de los siguientes 25 minutos, más que el resultado final, más que los dibujos, más que cualquier otro elemento de esta historia, es lo que Zurablev no hizo. No buscó al intérprete. No aplicó presión. No intentó comunicarse por gestos ni por ninguno de los métodos improvisados que cualquier interrogador en su situación habría intentado. 11:17 se sentó. 11:24 no dijo nada. 11:31 siguió sin decir nada. Cuando décadas después alguien le preguntó por esos 25 minutos, su respuesta fue 3 palabras. Estaba escuchando. No al prisionero. Al edificio. Al patrón de respiración del hombre frente a él. Al modo en que la mandíbula se tensaba cada vez que la artillería exterior se acercaba y se relajaba cuando se alejaba. Al hecho de que las manos del prisionero, esas manos con los callos en el lugar incorrecto, se habían movido ya 2 veces hacia el borde de la mesa. Como buscando algo que sostener. Como buscando un lápiz. Pero hay algo más que Zurablev estaba leyendo durante esos 25 minutos. Algo que no aparece en ningún informe, pero que cualquiera que haya pasado tiempo en situaciones de presión extrema reconocerá de inmediato. El prisionero estaba cansado de su propia mentira. No arrepentido. No asustado. Simplemente cansado, con el agotamiento específico de un hombre que lleva días recitando una historia que no es la suya, esperando un final que no controla, en un edificio que no eligió, frente a un futuro reducido a una habitación con una vela. Hay un momento en ese tipo de cansancio, Zurablev lo había visto en 31 interrogatorios, en 29 que habían producido información real, en que un hombre deja de defender lo que inventó y empieza a buscar algo real a lo que aferrarse. Ese momento se acercaba. 11:38, 12 minutos para el plazo de Brantov. Zurablev metió la mano en su bolsillo. La colocó sobre la mesa. Boca abajo. Ahora entendemos por qué boca abajo. Boca arriba, la fotografía es una herramienta de interrogatorio. Un mensaje codificado que cualquier oficial entrenado reconoce en un segundo: mira a este hombre muerto, tú puedes ser el siguiente, habla y vives. Es manipulación. Es exactamente lo que Brantov habría hecho. Y el prisionero lo habría reconocido, lo habría archivado como presión y habría endurecido su posición. Boca abajo, la fotografía es otra cosa completamente. Es un secreto compartido. Es la señal de que hay algo en esa mesa que el interrogador no está usando como arma, que lo está guardando. Que hay una parte de este hombre que no pertenece al interrogatorio. Que es simplemente un ser humano con algo en el bolsillo que le pesa, y que lo ha sacado porque ese peso se hizo insostenible. Eso no se puede fabricar. Y el prisionero, que llevaba días leyendo las intenciones de los hombres frente a él, lo sintió.
11:40, Zurablev saca un lápiz del bolsillo. Lo coloca junto a la fotografía boca abajo. Después saca una hoja de papel en blanco, no un formulario, no un documento oficial, no ningún instrumento del aparato, solo papel. Lo coloca frente al prisionero. Lo toca una vez con el dedo. Y espera. Arriba, los pasos de Brantov. La silla moviéndose. El hombre en el descansillo tosiendo una vez. 2 veces. El sonido de alguien que empieza a impacientarse. La vela ardiendo. 11:41. El prisionero mira el papel. Mira el lápiz. Mira la fotografía boca abajo. Sus manos se mueven hacia el borde de la mesa. Y se detienen. Hay decisiones que la historia registra con fanfarria, generales firmando rendiciones, tratados sellados ante cámaras. Y hay decisiones que ocurren en silencio, en habitaciones sin nombre, entre dos hombres que no comparten idioma, con una vela que se acaba y un lápiz sobre una mesa. Esta fue una de las segundas. 11:42, el prisionero extendió la mano. Tomó el lápiz. No dibujó un mapa. No escribió una dirección. Dibujó lo que sabía dibujar, lo que sus manos habían hecho durante años, lo que los callos en el borde de su palma le habían dicho al ojo entrenado de Zurablev que era su oficio real desde mucho antes de que la guerra lo convirtiera en otra cosa. Cortes transversales. Muros de carga. Sistemas de ventilación. Cotas de profundidad. La lógica estructural precisa de un edificio diseñado desde los primeros planos para no parecer lo que era. Porque el prisionero no era un oficial de comunicaciones de las SS. Era Werner Bass, 41 años, ingeniero civil, uno de los arquitectos del complejo de búnkeres bajo la Cancillería del Reich. No el más conocido. No el que aparecería en los libros de historia. Sino uno de los hombres que había diseñado los detalles más específicos de su construcción, los corredores de servicio, los sistemas de salida de gases, los accesos secundarios que en los planos oficiales figuraban como infraestructura de mantenimiento municipal. Y que en la realidad eran entradas. Entradas sin marcar en ningún mapa aéreo porque habían sido construidas, ladrillo por ladrillo, tubo por tubo, para parecer exactamente lo que no eran. Aquí está el secreto que 3 equipos de inteligencia no pudieron encontrar. No porque sus prisioneros mintieran sobre la ubicación general, sino porque la mayoría de los prisioneros capturados, incluso los entrenados para dar información falsa, genuinamente no sabían dónde estaba la entrada real. Solo conocían los accesos principales, los que aparecían en los planos oficiales, los que cualquier oficial de rango medio podría describir. El acceso que Bass había diseñado era diferente. Era el acceso que parecía un conducto de ventilación de una instalación de calefacción municipal. El que no aparecía en ningún plano filtrado deliberadamente. El que tenía, detrás de una puerta de mantenimiento sin señalizar, una escalera que bajaba 8 metros bajo el nivel de la calle. En 5 minutos, Bass dibujó 3 páginas. Zurablev las recogió. Luego hizo algo que no estaba en ningún manual. Giró la fotografía de Pavel boca arriba. La dejó entre los 2 hombres. Y salió de la habitación. Cuéntenme en los comentarios, ¿habrían tenido la paciencia de esperar 40 minutos en silencio sabiendo que Brantov estaba arriba? A la 1:23 de la madrugada del 30 de abril de 1945, una unidad del Ejército Rojo se movió hacia la ubicación confirmada por los dibujos de Bass. La puerta de mantenimiento sin señalizar estaba exactamente donde Bass la había marcado en el papel. El conducto de ventilación que no era un conducto de ventilación. La escalera de 8 metros que bajaba al subsuelo. El corredor que los planos oficiales no mostraban. Todo exactamente donde las manos de Werner Bass lo habían dibujado en una habitación con una vela encendida y 8 minutos de plazo. El complejo fue asegurado progresivamente durante las horas siguientes. Y aquí es donde la historia se dobla sobre sí misma con la crueldad específica que solo la historia real puede producir. Adolf Hitler había muerto a las 15 horas y 30 minutos del 30 de abril de 1945. Aproximadamente 22 horas antes de que los soldados soviéticos entraran por el acceso que Bass había dibujado. Lean eso otra vez. 22 horas. Los 8 minutos de Zurablev. Los 6 días de búsqueda. Las 3 confesiones falsas construidas con precisión profesional. El maletín vaciado esa tarde. Los callos en el lugar incorrecto.
La fotografía boca abajo, el papel en blanco, el lápiz, los 3 dibujos. Todo ello, cada elemento de esa cadena improbable, había conducido a una habitación que ya estaba vacía. El cuerpo de Hitler fue identificado el 2 de mayo. La guerra en Europa terminaría en 8 días. El 8 de mayo, Alemania firmó la rendición incondicional. Zurablev recibió la confirmación en un informe de 2 párrafos. Sin contexto. Sin explicación de si su trabajo había cambiado algo. En las operaciones de inteligencia, rara vez te dicen eso. El coronel Brantov nunca habló con el prisionero. Cuando subió las escaleras, 2 minutos después del plazo, el prisionero estaba solo en la mesa, con la fotografía de Pavel boca arriba frente a él. Brantov preguntó qué era esa fotografía. El asistente de Zurablev, que no sabía nada de Pavel ni de Stalingrado, respondió lo único que podía: no sé, coronel. El capitán la dejó allí. Georgi Zurablev regresó a Novosibirsk en 1947. Las operaciones del SMERS permanecieron clasificadas durante décadas. Su nombre no aparece en ningún registro público soviético de la campaña de Berlín. No recibió ninguna condecoración por el trabajo de esa noche. En el sistema de reconocimiento oficial que la Unión Soviética construyó alrededor de su victoria, ese sistema enorme de monumentos, medallas y nombres grabados en piedra, Zurablev es invisible. El hijo del ferroviario siberiano que nunca tuvo zapatos hasta los 12 años enseñó gramática rusa en una escuela primaria durante 34 años. Sus alumnos recordaban que tenía una fotografía en el escritorio. Un hombre joven en uniforme. La misma fotografía que había estado en el bolsillo de un uniforme durante 2 años de guerra. La misma que había estado boca abajo sobre una mesa en Berlín. La misma que alguien, un ingeniero civil de 41 años llamado Werner Bass, solo en una habitación con una vela que se apagaba, había mirado en silencio durante los minutos que tardaron sus manos en terminar de dibujar. Cuando los niños preguntaban quién era, Zurablev respondía siempre lo mismo: mi hermano. Murió para que ustedes pudieran estar aquí sentados aprendiendo cosas. Nada más. Los archivos desclasificados en 2003 incluyen el informe de Bass, las 3 páginas de dibujos, y una nota firmada por Zurablev que es la única vez que describe con sus propias palabras lo que hizo esa noche. Se le proporcionó papel. Eligió usarlo. La información era precisa. 11 palabras en ruso para describir 8 minutos que costaron 6 años de guerra llegar a producir. Hay una pregunta que los historiadores no pueden responder: ¿importaron esos 8 minutos? ¿Cambió algo real el trabajo de esa noche? La respuesta honesta es: no lo sabemos. Y para quienes vivieron bajo regímenes donde esa pregunta, si el valor anónimo había servido de algo, era una pregunta muy personal, en Chile, en Argentina, en España, en tantos otros lugares donde hombres y mujeres hicieron lo correcto en habitaciones sin nombre y nadie lo registró, esa incertidumbre no es abstracta. Es familiar. Zurablev tampoco lo sabía. Y lo hizo de todas formas. No con heroísmo ruidoso. No con la certeza de que la historia lo recordaría. Lo hizo con un lápiz, una hoja de papel en blanco, 40 minutos de silencio y la fotografía de un hermano muerto, colocada en la mesa para que pudiera ver el final desde allí. Georgi Zurablev murió en Novosibirsk en 1991. Tenía 75 años. La fotografía de Pavel estaba en su escritorio. La Unión Soviética se disolvió ese mismo año. El sistema por el que había trabajado, callado, sin crédito, invisible, dejó de existir mientras él todavía vivía para verlo. Nunca supo si sus 8 minutos habían importado. Nosotros tampoco lo sabemos. Pero los hizo. Si el nombre de Georgi Zurablev merece ser recordado por alguien más que sus alumnos de gramática en Novosibirsk, compártanlo, suscríbanse y cuéntenme en los comentarios qué parte de esta noche se queda con ustedes.